Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Espero que estén bien. Todos aquellos que estén escuchando este contenido audiovisual en este caso, voy a seguir con este lugar de pensamiento, de exposición de pensamiento propio en realidad, que se llama espacio reflexivo. Eh, Tuvimos un episodio pasado en el que hablé sobre la relación o una posible relación entre la filosofía y la comunicación. Y en esta segunda entrega la idea es tener en cuenta una frase que consideré en su momento bastante atractiva. Se me vino sola mientras estaba volviendo a mi casa, luego del trabajo. Vino esta frase a mí y no sé, no me la atribuyo porque obviamente desconozco, ¿no? Si alguien lo dijo. Entonces lo más sano es decir que solo vino esta frase que decía, perdón, la fortaleza está en la inclusión y no en la exclusión. A ver, ¿cómo explicar esta frase? No, en principio, aclarar que no tiene nada que ver, o mi intención en realidad no está vinculada a hablar sobre cuestiones políticas y demás. Si bien es imposible escaparle a la política y a la política actual más que nada, justo con esta frase, no pretendo pararme en ninguno de los dos bandos. Lo que quiero intentar hacer es un análisis eh, objetivo, ¿no? En realidad, viendo, bueno, la objetividad, digamos, no existe, ¿no? Y todo lo demás, eso se sabe, pero bueno, eh, intentar generar un análisis sobre esto para entenderlo, ¿no? Es difícil poder pensar en esta frase, y aquí me meto en lo político, ¿no? Porque estamos en un momento en el que más excluye al otro es el que más poder tiene, digamos, ¿no? Y bueno, es preocupante, es una cuestión preocupante, pero está en nosotros mismos poder revisar esas cuestiones para cambiarlas. ¿Por qué considero que la fortaleza está en la inclusión? Porque bueno, es muy fácil generar nuestra identidad o generar nuestra forma de pensar a través de la diferenciación. Es decir, yo no soy lo que es el otro o soy lo que no es el otro, ¿no? ¿Se entiende? Es esta cuestión de solamente crear y crear la identidad de uno mismo a partir de la diferenciación con un otro. Cuando entran en juego las perspectivas de otros, se torna un poco más difícil generar nuestra identidad, porque en principio ya arrancamos desde un cuestionamiento, digamos, ¿no? Es decir, habrá pasado a cualquier persona que mediante una situación hay alguien que genera una respuesta, mediante un estímulo alguien genera una respuesta distinta a la de uno. Y es lo más normal. Y digamos, no tiene nada de malo eso, pero justamente poder analizar y hasta incluso comprender el porqué de la otra acción, ¿no? De la acción de ese otro sobre el mismo estímulo. Eso es el verdadero desafío, me parece, ¿no? Lo que es relevante es poder integrar a nuestro ser, a nuestra esencia, a nuestro alma, lo que ustedes decidan llamar, esa nueva cosmovisión. No solo porque enriquece mi discurso o mi sentido, en el hecho de que, bueno, al yo conocer otras cosas, digamos, quizás puedo hablar de una forma diferente, no sé, eh, lo pongo con ejemplos de algo en la facultad sucede mucho. Hay profesores que no tienen
quizás una formación pedagógica mediante materias de pedagogía, sino que es a partir de los años, ¿no? Y a algunos se les nota mucho, ¿no? A veces te das cuenta del tipo de profesor que tenés enfrente, teniendo en cuenta cómo explica, y algunos le explican de una forma muy pedagógica y didáctica, y otros también, digamos, es necesario tener una formación pedagógica, pero es diferente, digamos, ¿no? Los contenidos no nos generan lo mismo, o no entran a nuestra mente de la misma forma. Entonces, justamente esta analogía tiene que ver con eso, con que comenzamos a poder ver nuevas formas de vernos a nosotros mismos incluso. Es, ¿no?, incorporar lo ajeno a lo propio. No únicamente tiene que ser algo malo, no tiene que ser visto como algo malo, porque implica también un crecimiento personal. No sé, en muchas ocasiones, en discusiones y demás que cada uno puede tener con la persona que le venga a la mente, si bien obviamente en la discusión el calor es intenso y son situaciones arduas para afrontar, es importante tener esta cuestión de poder incorporar las perspectivas ajenas, porque nos hacen crecer, es importante, y al incorporarlas no implica que sí o sí haya que estar a favor de eso. Implica un análisis, que eso es creo que lo que debe acompañar constantemente a un ser humano, que es el análisis de su entorno y de su realidad para generar su propia identidad. La fortaleza está en la inclusión. Es, como dije, ¿no?, en su momento con el caso del bullying, que es una temática que vengo rastreando, muchas veces se asocia una fortaleza física, ¿no?, al victimario, y una debilidad a la víctima, cuando en realidad, digamos, no. Primero, que esas etiquetas en estos tipos de casos son cuestionables, y justamente, ¿no?, es también esta comparación que hacía respecto al escenario político. Es muy difícil plantear esta frase o este estilo de frase cuando la realidad política cuestiona todo lo completamente opuesto, y no tiene que ver con un solo partido político ni con nadie en particular, sino que es el escenario general en el que podemos ver que uno es lo que no es el otro, y justamente esa búsqueda constante de generar una identidad propia a partir de la diferenciación es algo terrible. Es algo real también, digamos. No puedo pecar de inocente y decir que no tiene que suceder, porque para muchas personas eso es una forma de generar identidad, una forma válida, y la forma en la que generaron su identidad, y no todo el mundo le hace mal a los demás, ¿no? No hace falta hacer mal y para poder diferenciarse del otro. Incluso mediante esa opción se construye y se valora lo que yo considero que es muy importante, que es el análisis del contexto y del entorno. Es decir, yo analizo a quien tengo enfrente, veo qué es, y a partir de eso soy yo. Digamos, eso es una forma de generar identidad, pero lo que considero es que es una forma fácil, porque, como dije recién, si bien implica análisis, bueno, es justamente ver lo bueno y lo malo de la otra persona, e intentar ser lo bueno y lo malo que yo quiero ser. Y
como dije, ¿no? Creo que el verdadero reto no es considerar que el verdadero reto es considerar las opciones ajenas a las que nosotros creamos dentro de nuestra psiqui, de nuestro cotidiano, porque, digamos, nos hacemos más fuertes, obviamente, porque tenemos un poder muy grande con eso, que tiene que ver con el pensamiento. Eso nos permite pensar de maneras que antes no conocíamos. Pasa mucho creo, ¿no? Con la religión y la gente que no es religiosa. En principio, la identidad de los no religiosos nace por la diferenciación, ya, ¿no? Pero lo relevante, creo, es que si bien te puede no gustar la religión, si bien podés ser ateo o agnóstico, lo que seas, digamos, incorporar la mirada de la vida de la religión te hace, digamos, más pensante, porque incluso implica que ante la necesidad de respuestas, ¿no? Por ejemplo, a la pregunta de qué hay después de la muerte, la religión te da una respuesta, pero lo que no está, digamos, todo lo que no es religión no tiene una respuesta certera sobre eso. De hecho, no hay respuesta sobre eso, si es que hay algo, y digamos, eso implica constantemente el pensamiento, ¿no? Muchas veces la vida del no religioso, en cuanto a lo pragmático, tiende a ser un poco más triste, porque implica pensar constantemente la realidad de el entorno, ¿no? E intentar entender todo mediante la ciencia, ¿no? Mediante el positivismo, en realidad. Pero bueno, está en cada uno cómo afrontar esa situación. Hay mucho, y está en cada uno también cómo tomar esa situación. Yo no considero que sea una vida triste la de la gente que no es religiosa, pero sí puede llegar a ser un poco más sí, ¿no? más dificultosa, iba a decir, pero bueno, no sé si existe ese concepto, pero sí es más difícil. Una vida que justamente está relacionada a pensar en todas las variables todo el tiempo, cuando la religión lo que hace es simplificar todo, ¿no? Digamos, si bien tiene vamos a decir, su parte teórica, su marco teórico en el que ahonda y en el que justamente se basa, lo entendemos por la Biblia, ¿no? Por las cuestiones que van sucediendo y las explicaciones que se dan a los hechos milagrosos. Si bien existe esa parte, nada, mucho tiene que ver obviamente con la fe, ¿no? Es creer ciegamente en algo. Algunos dicen que bueno, no es ciegamente, lo traigo acá, no es ciegamente porque hay algo que lo fundamenta, que es la presencia, por ejemplo, de la Biblia, ¿no? Pero bueno, al incorporar esos tipos de ese pensamiento que quizás está lejano a uno, digamos, empezamos a tener análisis y pensamientos sobre la realidad propia. Otra vez perros ladrando, pero bueno, no pasa nada. Empezamos a tener análisis y pensamientos sobre la realidad de uno, que van en base a incluso hasta tomar elementos de la religión para poder pensarnos, ¿no? De todas formas, como digo, como que ataco a esa gente, no a esa gente, pero ataco la forma, sí, la identidad a partir de la diferenciación. Pero lo cierto es que eso rige todo nuestro cotidiano. ¿No? Es decir,
no existe la justicia sin la injusticia, no existe la felicidad sin la tristeza, ¿no? Es justamente muy fácil generar, como digo, ¿no? Es fácil generar la identidad a partir de eso porque es lo que tenemos en el cotidiano, es lo que vemos todos los días, lo que nos damos cuenta que está en nuestro habitar desde la formación de los conceptos que rigen la realidad hasta, como digo, el aparato político de nuestro país. Em, la fortaleza es mucho más que lo físico, ¿no? Es mucho más que eso, porque podemos estar llenos de músculos y demás, pero si no somos capaces de comprender ideas, de analizar y demás, el mundo un poco se apaga, ¿no? Y no sirve de mucho la musculatura, a menos que uno sea físico-culturista, ¿no? Pero hay que comenzar a poner también en el mismo lugar que lo físico, porque digamos, vivimos en un mundo de apariencias, en un mundo de redes sociales, de tecnología constante, en el que se muestran identidades hasta incluso ajenas a las de uno, se muestran máscaras, ¿no? En una realidad como esa, bueno, dejar de valorar lo físico, la fortaleza física, implica un reto, también un desafío. Y justamente poner en el mismo lugar la fortaleza mental es un esfuerzo que tiene que ser constante, porque no es que solamente nos ubicamos esa fortaleza mental en el mismo lugar y ya está, digamos, hay que forjar esa fortaleza, hay que incluir los discursos justamente para esto, para poder llegar a esta equidad entre estos dos tipos de fortaleza, vamos a decirle. Pero bueno, es necesario. Y lo relevante y lo que es constante dentro de esta situación es que lo mental que implica todas esas cuestiones, o por lo menos yo considero que en este caso lo mental implica todas esas cuestiones lejanas a lo tangible, la identidad, la inteligencia, ¿no? Todo eso es práctica y error. A partir de la incorporación, ¿no? El contexto y el destino nos arroja variables constantes, nos arroja estímulos constantes a los que nosotros respondemos de una u otra forma y después nos cuestionamos qué hubiera pasado, y esa cuestión es la importante, ¿no? Porque a partir de eso ya estamos generando un proceso de reflexión en el que empezamos a analizar otra posibilidad, ¿no? Otra variable, otra rama de opciones que teníamos en aquel momento para tomar una decisión, y con eso llega otra vez lo de incorporar. De todas formas, podemos analizar 200.000 veces una situación y no vamos a saber si estamos en lo cierto o no, porque nada, es un poco complejo poder llegar a un lugar certero sobre lo que sucedió. Pero bueno, adquirimos una nueva forma de ver el mundo. Es justamente eso. Otra vez, bueno, no sé si creo que lo nombré en el episodio pasado, pero es este proceso de semiosis infinita en el que el autor al que nos vamos a referir somos nosotros mismos. Y
a partir de eso justamente vamos a seguir generando identidad y sentido. A partir de lo ajeno generamos sentido no solo en la diferenciación, sino también la, en la apropiación, pero a partir del análisis. Es decir, yo rescato esto de acá, ¿no? Y soy esto, porque quiero ser esto. Y en realidad también pienso otra cosa más de esto que me dijo, que me dice tal. Entonces, nada, es complejo, porque justamente la inclusión eh, no tiene límites, ¿se entiende? O sea, eh, todas las personas con las que nos cruzamos en la vida nos pueden dejar algún tipo de enseñanza, algún tipo de pensamiento latente que cuestiona nuestro existir y nada, eso es justamente, ¿no? Esa inclusión es lo que nos va a generar eh, el pensar en qué cosas vamos a vivir, ¿no? En qué situaciones vamos a decidir eh, qué elecciones. La sí, es muy difícil delimitar la inclusión en estos términos del pensamiento, ¿no? De lo que yo digo, de estas cuestiones identitarias. Eh, Porque, bueno, ¿hasta dónde va la inclusión? La inclusión implica que solo escuchemos o que haya un proceso más allá de escuchar, ¿no? Bueno, yo creo que implica las dos cosas. Si vamos al proceso de más allá de escuchar, obviamente va a implicar las dos cosas, porque no, pero en algunos casos, bueno, no nos sirve lo que nos o no lo vemos utilitario en ese momento de la vida, en ese pasar, en esa realidad. Eh, y después puede tomar sentido, ¿no? A los hijos seguramente les pasa, ¿no? Que en muchos casos resuena esto del después te vas a arrepentir, ¿no? Quizás eso toma sentido luego y el arrepentimiento va a ser otro tema que vamos a estar charlando seguramente por acá. Eh, pero sí, es completamente eh, posible, ¿no? Que ese pasado vuelva en un futuro, que en realidad no vuelve, sino que está siempre. Es decir, el pasado siempre es el motor del presente, no hay forma de escaparle a eso. El pasado, eso que sucedió, es es lo que nos formó a lo que somos hoy. Y esa formación se hace a partir de la inclusión de ideas constantes entre lo ajeno y lo propio. No robo más tiempo, unos 23 minutos, un poquito más corto que el anterior, pero creo que va a estar bien. Será hasta la próxima, en donde seguramente charlaremos alguna que otra cosa interesante. Hasta luego.